Hay un error que casi todo el mundo comete cuando intenta enfriar su habitación sin aire acondicionado, y es precisamente ese error el que hace que muchas noches de verano se conviertan en una lucha imposible contra el calor. Lo interesante es que la solución correcta no requiere gastar dinero, ni comprar aparatos nuevos, ni hacer nada complicado. Solo requiere entender algo que la mayoría de las personas ignora por completo. Hoy vamos a descubrir cuál es ese método, por qué funciona y sobre todo, por qué la forma en que la mayoría intenta refrescar su cuarto en realidad no sirve de nada. Imagina la escena. Son las 10 de la noche, hace un calor insoportable y decides abrir la ventana con la esperanza de que entre algo de aire fresco. Enciendes el ventilador, te acuestas y sin embargo, minutos después sigues sudando, dando vueltas, incapaz de conciliar el sueño. ¿Te suena familiar? Este es probablemente el error más común de todos y tiene una explicación física muy simple que casi nadie conoce. Durante el día, las paredes, los muebles, el techo y hasta el colchón absorben calor como si fueran una esponja. Cuando llega la noche y sientes que hace más fresco afuera, en realidad tu habitación sigue liberando ese calor acumulado durante horas. Abrir la ventana en ese momento no soluciona el problema, porque el aire que entra se mezcla con el calor que ya está atrapado dentro de las paredes y los objetos. Es como intentar enfriar una taza de café abriendo la tapa. Ayuda un poco, pero el verdadero calor sigue viniendo del líquido mismo. Aquí es donde entra el primer gran secreto que separa a quienes duermen frescos de quienes sufren cada noche de verano. El momento exacto en el que decides ventilar tu habitación importa mucho más que cuánto tiempo la ventiles. Los expertos en climatización pasiva explican que el mejor momento para abrir ventanas no es al anochecer, sino en la madrugada, cuando la temperatura exterior finalmente cae por debajo de la temperatura interior. Ese es el momento en el que el intercambio de aire realmente enfría la habitación, en lugar de simplemente moverla de un lado a otro. Pero hay algo todavía más importante que la mayoría desconoce por completo: la dirección del flujo de aire. La mayoría de las personas coloca el ventilador soplando hacia adentro, pensando que así traerá aire fresco. Sin embargo, en muchos casos, lo más efectivo es colocar un ventilador soplando hacia afuera, expulsando el aire caliente acumulado dentro de la habitación, mientras otra ventana permite que entre aire nuevo desde el exterior. Este principio se llama ventilación cruzada, y no es una teoría moderna. Arquitectos de hace más de un siglo ya diseñaban casas enteras alrededor de esta idea, colocando ventanas en paredes opuestas para que el aire circulara de forma natural, sin necesidad de electricidad. De hecho, este concepto viene de mucho más atrás en la historia. En las casas tradicionales del Mediterráneo y del norte de África, las construcciones se diseñaban con ventanas pequeñas en el lado que recibía sol directo y ventanas más grandes en el lado contrario, generando corrientes naturales que mantenían el interior fresco incluso en pleno verano, sin ningún tipo de tecnología. Es sorprendente pensar que, siglos después, seguimos redescubriendo los mismos principios que nuestros antepasados ya dominaban. Ahora bien, entender la ventilación es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad tiene que ver con algo que quizás nunca te has detenido a pensar: el calor que tú mismo generas dentro de tu propia habitación. Una computadora encendida, una lámpara tradicional, incluso el simple hecho de tener varios dispositivos electrónicos conectados, libera calor constantemente. Parece poco, pero en un espacio cerrado, ese calor se acumula hora tras hora. Por eso, uno de los pasos más efectivos y menos conocidos es simplemente apagar y desconectar todo lo que no estés usando antes de dormir, reduciendo así una fuente de calor que muchas personas ni siquiera consideran. Y aquí llega un dato que sorprende a la mayoría: las luces incandescentes tradicionales convierten hasta un 90% de la energía que consumen en calor y solo una pequeña parte en luz visible. Cambiar esas bombillas por luces LED no solo reduce tu factura eléctrica, sino que literalmente reduce la temperatura de la habitación, porque las luces LED generan una fracción mínima del calor que producían las bombillas tradicionales. Otro elemento clave, y que conecta directamente con lo que hemos hablado sobre ventilación, es el uso inteligente del enfriamiento evaporativo. Colocar un recipiente con agua fría o incluso hielo frente a un ventilador que sopla hacia el interior de la habitación puede reducir notablemente la temperatura percibida del aire. La razón es simple: cuando el agua se evapora, absorbe calor del ambiente que la rodea, el mismo principio por el que sentimos frío al salir mojados de una piscina. Es una técnica que funciona mejor en climas secos que en climas húmedos, ya que el aire húmedo tiene menos capacidad de absorber la humedad adicional que libera el agua al evaporarse. Ahora hablemos de un factor que casi nadie asocia con la temperatura, pero que tiene un impacto enorme: la ropa de cama. Las sábanas de algodón transpirable permiten que el calor corporal se disipe con mayor facilidad, mientras que materiales sintéticos
tienden a atrapar el calor cerca del cuerpo, generando una sensación de sofoco incluso en habitaciones relativamente frescas. Algunos estudios sobre confort térmico durante el sueño han demostrado que el material de las sábanas puede influir tanto en la calidad del descanso como la temperatura ambiental misma, un dato que sorprende a quienes nunca han considerado que la solución podría estar literalmente debajo de ellos. También existe un truco menos conocido relacionado con las cortinas. Durante el día, mantener las cortinas cerradas, especialmente si son de colores oscuros o gruesos, bloquea gran parte de la radiación solar que calienta la habitación a través del vidrio. Muchas personas cometen el error de abrir las cortinas pensando en dejar entrar aire, cuando en realidad el vidrio actúa como un amplificador de calor, dejando pasar la radiación solar que luego queda atrapada dentro del cuarto. Cerrar las cortinas durante las horas de más sol puede marcar una diferencia de varios grados en la temperatura interior para cuando llegue la noche. Todos estos elementos, combinados, forman lo que podríamos llamar el método más efectivo para enfriar una habitación sin depender de un aire acondicionado. Controlar cuándo y cómo entra y sale el aire, reducir las fuentes de calor internas, aprovechar la evaporación de forma inteligente y proteger la habitación de la radiación solar durante el día. Ninguno de estos pasos por separado transforma completamente el ambiente, pero juntos, aplicados de manera constante, pueden marcar una diferencia de varios grados perceptibles, suficiente para pasar de una noche incómoda a una noche de descanso real. Sin embargo, es importante ser honestos sobre los límites de este enfoque. En climas extremadamente calurosos, donde las temperaturas nocturnas no bajan lo suficiente, la ventilación cruzada pierde gran parte de su efectividad, simplemente porque no hay aire fresco disponible para intercambiar. De la misma forma, en zonas con humedad muy alta, el enfriamiento evaporativo puede no generar el mismo alivio que en climas secos, e incluso puede sentirse contraproducente. Este método no reemplaza a un sistema de aire acondicionado en condiciones extremas, pero en la mayoría de los climas templados y moderadamente calurosos puede ser sorprendentemente efectivo y sin duda mucho más económico. Lo fascinante de todo esto es que la solución nunca dependió de la tecnología más avanzada, sino de entender cómo se comporta el calor, cómo se mueve el aire y cómo pequeños ajustes en nuestros hábitos pueden generar un cambio real. Durante generaciones, las personas encontraron formas de mantenerse frescas sin electricidad, y muchas de esas soluciones siguen siendo tan efectivas hoy como lo fueron entonces, solo que las habíamos olvidado. Así que la próxima vez que sientas que tu habitación es un horno y no sepas qué hacer, recuerda que la respuesta no está en gastar más dinero, sino en aplicar estos principios de forma correcta. Ventilar en el momento adecuado, dirigir el aire de forma inteligente, reducir el calor que tú mismo generas y proteger tu espacio de la radiación solar durante el día. Pequeños cambios, aplicados de manera constante, pueden transformar por completo cómo se siente tu cuarto cada noche. Si este video te ayudó a entender por qué tu método actual no estaba funcionando, cuéntanos en los comentarios cuál de estos trucos vas a probar primero. Comparte este video con esa persona que se queja del calor cada verano, porque tal vez esta explicación cambie sus próximas noches de descanso. Y si te gusta descubrir cómo funcionan realmente las cosas que usamos todos los días, suscríbete al canal, porque en el próximo video seguiremos explorando trucos, ciencia y curiosidades que están más cerca de ti de lo que imaginas.